Dos españoles han muerto hoy en un ataque terrorista en Túnez. Noticia de última hora que acaba de confirmar el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país. Han sido asesinados en un museo al ser tomados como rehenes por un grupo terrorista. Eran turistas de nuestro país que visitaban la ciudad de Túnez tras un receso en el crucero que estaban realizando. Vamos ya con las 5 W de esta noticia. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Un grupo terrorista ha intentado asaltar el Parlamento de Túnez. No han conseguido su objetivo debido a la defensa de la policía, que estaba en la Cámara Baja. Al no haber cumplido a su meta, los terroristas se han refugiado en el Museo del Bardo, el más importante del país, donde han tomado rehenes. En el asalto han muerto 19 personas, de las que 17 eran turistas. Entre los fallecidos había 2 ciudadanos españoles. El intento de asalto al Parlamento se ha producido pasado el mediodía, poco antes de las 12:30. Tras el tiroteo con las fuerzas del orden, han asaltado el museo y a primera hora de la tarde se confirmaba el balance de la masacre de los 20 fallecidos. El ataque se ha producido en Túnez capital, en las inmediaciones del Parlamento. Como les contábamos, ha sido un ataque no previsto que ha implicado una operación antiterrorista posterior que se ha saldado con el balance que hemos contado. Y el quién, de momento lo dejamos en interrogante, al no saber nada de la autoría de los ataques. Cabe recordar que el país africano fue el primer país en el que estalló la primavera árabe y desde esa fecha ha tenido un repunte importante de terrorismo islámico. Las intenciones eran claras: dar un golpe de Estado. Gracias al buen hacer de la policía del Parlamento, se dieron cuenta de que los terroristas, vestidos con uniformes militares, no portaban armas reglamentarias. Tras percatarse de este hecho, les pidieron la documentación, momento en el que se inició el tiroteo. Nos falta el porqué de todo lo que ha ocurrido. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Aún no hay firma ni reivindicación oficial de la masacre terrorista perpetrada en Túnez. Pero si nada como un pato, vuela como un pato, anda como un pato y hace cuá cuá como un pato, lo más probable es que sea un pato. Túnez, como todos los países islámicos, está trufado y permeabilizado de yihadistas. Tan es así que hoy, precisamente hoy, el Parlamento tunecino debatía la ley antiterrorista para endurecer las penas por este delito. Debate clave y peligroso en los países musulmanes que se atreven a plantearlo. Tan peligroso que la voz de fuego de los Kalashnikov, el argumento preferido de la yihad, es la única que se ha oído. 20 cadáveres esperan la firma de su verdugo, aunque todos sabemos cómo nadan, vuelan y andan los patos. Violentos incidentes en la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo. Todavía no había amanecido cuando grupos de encapuchados recorrían las calles de Frankfurt intentando superar los controles policiales que rodeaban el nuevo edificio del BCE. Los alborotadores se han enfrentado con piedras a los agentes, prendiendo además fuego a una decena de vehículos. Había más de 5.000 policías desplegados que se han visto sorprendidos por la agresividad de los manifestantes. Se ha detenido a 16 personas. Hoy hay viviendo en el extranjero 125.000 españoles más que hace tan solo un año. En total son algo más de 2 millones los empadronados fuera de nuestras fronteras. La mayoría salieron de Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía. Ojo, 2 de cada 3 son nacionalizados en nuestro país que han vuelto a sus países de origen. El mayor destino de los españoles que se han marchado: Argentina, Cuba, Estados Unidos. Dentro de Europa la mayoría se ha ido a Reino Unido y Francia. Desde Podemos vuelven a utilizar el insulto para criticar al gobierno ante esta situación. Aprended idiomas, aprended informática, y cuando han hecho todos los deberes les decimos: ala, pues iros fuera. Y encima la sinvergüenza de la ministra del Partido Popular le dice: no, si se van fuera de aventura, nos iremos de aventura cuando nos dé la gana, pero si queremos trabajar en nuestro país es nuestro derecho, porque está en la Constitución. Ha comenzado la operación salida por el puente de San José, que se celebra en muchas comunidades autónomas de nuestro país, como Madrid, Valencia, Murcia o Navarra. Tráfico intenso en las salidas de Madrid y de Murcia. Las carreteras de salida de la capital de España que más congestión registran a esta hora son la A3 a Valencia, la A5 a Toledo y la A6 dirección La Coruña. La Dirección General de Tráfico espera 5 millones de desplazamientos en los próximos días, aunque no es fiesta, recordamos, en todo nuestro país. Es miércoles. En nuestra habitual sección Cita con la Historia hablaremos de una efeméride especial. Se cumplen 20 años de la entrada de Napoleón en París tras escapar de la isla de Elba, donde estaba prisionero. Les contaremos qué hacía en esa isla el emperador, cómo fue recibido a su regreso a territorio galo y cómo terminó el episodio de su vuelta a París. En unos minutos con el historiador Fernando Paz.
Y los deportes, Juanma Pérez Mayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, apenas quedan 40 minutos para ese partidazo Barça-Manchester City en la Champions. Barça-Manchester City, del que parece todo esto sentenciado, pero ojo que puede haber sorpresas. Y una de las sorpresas que ha habido hasta ahora ha sido la novedad de Mathieu en la convocatoria. Luis Enrique ya tiene en mente el clásico de este domingo y alinea al central para dar opciones y rotaciones de cara al trascendental partido del Camp Nou. Recordamos que en la ida ganó el Barcelona 1-2 y que en principio es una eliminatoria fácil para los azulgrana, pero que no deben fiarse ante el City de Pellegrini. En el tiempo de deportes os daremos la última hora de este partido, también de la victoria del Atlético de Madrid ayer y de un canterano del Real Madrid que le ha robado el Valencia. ...19 personas han muerto, entre ellas 2 ciudadanos españoles en un ataque terrorista en Túnez. De los fallecidos, 17 eran turistas y 2 de ellos eran ciudadanos de ese país. Según informa el Ministerio del Interior tunecino, las fuerzas de seguridad han acabado con la vida de 2 de los 3 terroristas que han sembrado el caos en la ciudad. El ataque comenzaba a las 12:30 de esta mañana, cuando los 3 terroristas han intentado asaltar el Parlamento. Los agentes del orden se han percatado de que los terroristas, uniformados con vestimenta militar, no eran quienes decían ser, momento en el que se ha iniciado un tiroteo. Los asaltantes han huido al Museo del Bardo, donde han reclutado a varios rehenes. Han sido horas de mucha tensión. Vamos a repasar lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Recordamos, comenzaba todo a las 12:30 de la mañana y el balance es de momento 2 españoles fallecidos. A primera hora de esta mañana, 3 yihadistas vestidos con uniformes militares trataban de asaltar el Parlamento tunecino. Tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad, se refugiaban en el vecino Museo del Bardo, donde secuestraban a varios rehenes. Se trataba de turistas que estaban en ese momento visitando el monumento. Poco después, intentaban salir disparando un autobús también lleno de turistas y al no lograrlo volvían a refugiarse en el interior. A mediodía, la policía del país conseguía batir a tiros a los terroristas y liberar a los rehenes que mantenían secuestrados. Pero durante el asalto han muerto 17 turistas, entre los que el primer ministro tunecino, Habib Essid, confirmaba en rueda de prensa que figuraba al menos un español. Entre las víctimas mortales también hay polacos, italianos, alemanes, japoneses y sudafricanos. Finalmente, en una rueda de prensa que se ha producido hace escasos minutos, el ministro de Exteriores confirmaba que son 2 los muertos españoles. En los próximos minutos intentaremos tener conexión telefónica con el presidente de la Asociación Cultural Casa de España en Túnez y también con el analista de asuntos internacionales Florentino Portero para intentar poner un poco de luz a este ataque terrorista que ha ocurrido hoy en Túnez. Eso será en los próximos minutos. Nos vamos hasta Frankfurt, ciudad en la que está situada, como saben, la sede del Banco Central Europeo. Hoy el máximo órgano bancario del viejo continente ha inaugurado una nueva sede y ha contado con importantes manifestaciones de los más radicales que han concluido en disturbios, 16 detenidos y 35 heridos. Los antisistema ya merodeaban los aledaños del Banco Central Europeo a primera hora de la mañana. Grupos de encapuchados intentaban esquivar los controles policiales. Al no poder hacerlo, se han enfrentado en duras peleas con los agentes del orden, incluso con piedras. Pese a los 5.000 policías destinados a la zona, estos se han visto sorprendidos por la agresividad de los manifestantes. Los antisistemas se han manifestado, entre otras cosas, por el enorme sobrecoste de la nueva sede del Banco Central Europeo. Desde la redacción de los informativos de esta casa vamos a contarles novedades sobre cuál ha sido el sobrecoste de esta inversión. ¿Cuántos años se ha tardado, por ejemplo, en construirla? ¿Cuánto dinero se ha derrochado? Y algunas cosas sorprendentes en este híbrido, dicen, de historia y de modernidad, que es lo que se combina en el nuevo edificio, que según el arquitecto que lo ha construido, se intentaba asemejar a Leo Messi, el jugador del Fútbol Club Barcelona. ¿Cuáles son, por tanto, los verdaderos motivos, Cristina Ramos, muy buenas noches, de las manifestaciones de hoy? Buenas noches, Gonzalo. Así es. Cientos de manifestantes se han agolpado contra la nueva sede del BCE. Los motivos, sobre todo, son los sobrecostes de esta construcción, en la que han invertido 1.300 millones de euros. Un 30% más de lo que habían pactado en sus inicios y 500 millones de sobrecostes. También estamos hablando de una construcción en la que han tardado 12 años más de lo que pactaron en sus inicios. Y como apunte también podemos añadir que estos manifestantes se quejaban de los costes del sistema de agua de lluvia que iban a utilizar para cubrir el riesgo y las cisternas, o el sistema del calor residual para cubrir la calefacción en las oficinas. Muchísimas gracias, Cristina. Tiempo ya de análisis con Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, Beatriz, lo que hemos visto no son las tropas del mariscal Zhukov entrando en Berlín en 1945. Es el ejército de Pancho Villa de los antisistema asaltando Frankfurt, no para derrocar al Tercer Reich, sino para anticipar la cremada de las fallas con el nuevo edificio del Banco Central Europeo. Que nadie se engañe, no es barbarie espontánea. A pesar de su apariencia anárquica, el asalto a Frankfurt está perfectamente organizado en su estrategia, en su táctica y en su logística. Y su financiación proviene, sin duda, de las mismas arcas que pagaban el sueldo del mariscal soviético que tomó Berlín. Con cada pedrada, con cada barricada incendiada y con cada cóctel molotov, los antisistema de hoy levantan las viejas banderas de la lucha de clases contra lo que ellos consideran los iconos del capitalismo burgués. Y para eso, el Banco Central Europeo es todo un paradigma. Segunda salida de tono de Juan Carlos Monedero en menos de 24 horas. Si ayer les mostrábamos las imágenes en las que pedía literalmente a la directora del Fondo Monetario Internacional que se muriera, hoy ha llamado sinvergüenza a una ministra del Gobierno, en concreto a la de Trabajo, Fátima Báñez. Que han hecho todo lo que les dijimos que tenían que hacer. Estudiar, hacer carreras, aprender idiomas, aprender informática. Y cuando han hecho todos los deberes les decimos, ala, pues iros fuera. Y encima la sinvergüenza de la ministra del Partido Popular le dice, no, si se van fuera de aventura, nos iremos de aventura cuando nos dé la gana. Pero si queremos trabajar en nuestro país, es nuestro derecho, porque está en la Constitución. Palabras de Monedero pronunciadas el día en el que hemos conocido que hoy, a día de hoy en España, están viviendo en el extranjero 125.000 españoles más que hace un año. Preocupantes datos que nos trae el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, 2.180.000 personas han tenido que abandonar nuestro país para buscarse un futuro mejor más allá de nuestras fronteras. Esto supone un 6,1% más respecto al año anterior, a 2013, y atención, un 48,1% más que en el año 2009. Es decir, el doble que al comienzo de la crisis, cuando apenas eran 1.471.691 personas se marchaban fuera. Si miramos los datos detenidamente, el padrón de españoles residentes en el extranjero se registró en el año 2014 174.570 nuevas altas. Un 33% de estas altas corresponden a españoles nacidos en España. El resto se tratan de inmigrantes nacionalizados españoles que han decidido volver a su país de origen o probar suerte en otro país. Si miramos la edad de los inscritos, un 64% estaría en la edad laboral entre los 16 y los 64 años, mientras que el 30% restantes son menores de 16 años. Y si analizamos los destinos, América es el lugar preferido por los españoles para emigrar. Allí se dieron de alta unas 107.000 nuevas altas, seguido del resto de países europeos. Después Asia, África y Oceanía son los que menos gustan para emigrar. Si lo miramos por países, los países extranjeros en los que viven más españoles son, por este orden, Argentina, Francia, Venezuela y Alemania. Tiempo de análisis, Eduardo. La fuga de españoles nos recuerda a la que ocurrió en los años 60, ¿no? Pues sí, Beatriz, pero con distintos condicionantes. En los años 70 se rodó una película cuyo título se convirtió en el santo y seña de los emigrantes españoles. Vente a Alemania, Pepe. Entonces no había prima de riesgo. Casi medio siglo después, los españoles vuelven a irse a la casa de la prima que ha puesto en riesgo su trabajo en España, o sea, a Alemania. Hoy somos más finos. Por eso los españoles ya no se llaman Pepe, se llaman Borja. Vente a Alemania, Borja, les grita la Merkel desde el Rin para que los españoles cultiven con su talento y su formación las tierras, las fábricas y las empresas germánicas, tal y como nuestros abuelos lo hicieron con la fuerza de su trabajo. La principal materia prima de una nación es su capital humano, y España lo pierde a manos llenas. Más de 2.800.000 españoles que, como Danton, no han podido llevarse la patria en la suela de los zapatos, sí se han llevado el futuro, porque aquí no hay presente. Muchas gracias, Eduardo. Volvemos otra vez hasta Túnez porque tenemos que analizar lo que ha ocurrido e intentar saber quién está detrás de los ataques o del ataque terrorista llevado a cabo hoy, que recordemos se ha saldado con 19 fallecidos, 2 de ellos españoles. Tenemos conexión telefónica con Florentino Portero. Como saben, es experto en relaciones internacionales. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, todavía no se sabe la autoría, pero ¿quién cree usted que puede estar detrás de los ataques de hoy? Bueno, nosotros habitualmente buscamos, cuando hablamos de autoría, a uno de los grandes nombres o de las grandes organizaciones, como puede ser el Estado Islámico o Al-Qaeda. En realidad,
Estos grupos son redes que se forman a través de o a partir de la suma de grupos locales de carácter yihadista. Sencillamente estamos ante un grupo local yihadista que en estos momentos habrá presentado su fidelidad o al Estado Islámico o a Al-Qaeda, o serán unos lobos solitarios más o menos influidos por unos o por otros. Lo fundamental es que en toda esta región, y recordemos que Túnez está entre Libia y Argelia, dos países con enorme presencia de grupos yihadistas, pues tiene un problema muy serio dentro de casa. Es un país que está tratando de mantener su estructura institucional en pie con muchísimas dificultades, y es un país que vive del turismo y por lo tanto del contacto con Occidente. Los grupos yihadistas, por encima de todo, lo que quieren es cortar estos vínculos entre sociedades musulmanas y Occidente, porque consideran que Occidente lo que hace es contaminar el Islam. Túnez en este sentido sería un país particularmente contaminado porque su industria básica es el turismo. Por lo tanto, era normal, todos sabíamos que Túnez era un objetivo preferencial para estos grupos, y lo de menos será saber si el grupo está vinculado al Estado Islámico. Señor portero, entre 4.000 y 5.000 tunecinos han pasado a formar parte de las filas del Estado Islámico. ¿Diría usted que es un país que nutre y surte de terroristas a ese grupo terrorista? Parece que tenemos problemas con la conexión telefónica con Florentino Portero. Intentaremos recuperarla en los próximos minutos. Volvemos a nuestro país para hablar de más asuntos de la crónica nacional, porque comparar al PP con Cáritas es como hacerlo entre un elefante y una pistola. Así de contundente se muestra la Organización de Inspectores de Hacienda ante la comparación que realizó la agencia tributaria sobre las supuestas donaciones ilegales al PP y su situación tributaria. Según afirman, se tratan de organizaciones diferentes con sistemas de financiación absolutamente distintos que se basan además en leyes diferentes. Dan más detalles al afirmar que el Partido Popular se rige por la Ley de Financiación de Partidos y Cáritas es una organización sin ánimo de lucro que se rige por una ley de mecenazgo. Por eso califican la comparación de poco afortunada y no procedente. Desde luego es una comparación estrambótica que nada tiene que ver y que desde luego desde el punto de vista técnico no es asimilable. Desde el PSOE, indignación con los populares. El portavoz de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, ve una indecencia y una bajeza moral. Dicen que la agencia tributaria comparase, en su opinión, los fondos que recibe Cáritas para los más necesitados con lo que dice el PSOE son los sueldos en B de los dirigentes del PP. Estamos francamente preocupados, indignados con la utilización partidista que está haciendo el Gobierno de España, el señor Rajoy, de una institución que es la de todos, que es la agencia tributaria. Queremos un director o directora de la agencia tributaria, profesional, independiente, que esté preocupado por luchar contra el fraude fiscal y no preocupado por excusar y justificar el fraude fiscal del Partido Popular. Desde el Partido Popular piden ya zanjar la cuestión sobre cualquier responsabilidad fiscal del Partido Popular en el marco de la trama Gürtel. Me parece que en ningún caso va a concurrir la circunstancia de que a un partido político se le pueda declarar responsable fiscal. Ha sido precisamente este Gobierno, en la reforma del Código Penal y de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, los que hemos creado la posibilidad de que los partidos tengan responsabilidad penal como las personas jurídicas. Tiempo, la actualidad manda. Tenemos que volver otra vez hasta Túnez porque tenemos conexión telefónica con el presidente de la Asociación Cultural Casa de España en Túnez. Se llama Antonio de Aro Piqué, a quien ya saludamos. Señor de Aro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puede decir de lo que ha ocurrido? Hablábamos con Florentino Portero, que es analista internacional, quien le hemos preguntado sobre la autoría, que de momento no está clara. Nos ha explicado un poco el contexto de la situación que se está viviendo en Túnez. Pero, ¿quién cree usted que puede estar detrás? No hay nombre y apellidos, pero ¿a usted le suena a alguien, alguna organización terrorista? Pues no, sinceramente no me suena a ninguna organización terrorista, pero yo creo que es... que forma parte de los yihadistas, los que están también en otros sitios, ¿no? En otros sitios como en Libia, como en otros países, ¿no? Como puede haber sido el atentado de Charlie Hebdo, o creo que forman parte todos del mismo clan, ¿no? Señor de Aro, ¿había algún tipo de indicio o sospecha de lo que iba a ocurrir? Yo creo que sí, porque, mire, este nuevo gobierno lleva 3 meses aquí, desde las últimas elecciones. Desde que ha cogido el poder está limpiando las calles y atacando el terrorismo con todos sus medios, y hace un par de días en una red social se anunciaban represalias.
Por último, ¿usted cree que es seguro a día de hoy ir a hacer turismo a Túnez, por lo que estamos viendo, y sobre todo teniendo datos como es el primer país donde se produjo la primavera árabe? En los últimos años ha habido, digamos, se ha radicalizado el terrorismo islamista en ese país. ¿Es seguro, lo digo por los españoles que estén pensando ir de crucero o viajar a ese país, ¿es seguro viajar a día de hoy a Túnez? Mire, yo vivo con mi familia en Túnez y no creo que Túnez sea más peligrosa que cualquier otro país. Los atentados, por desgracia, están sucediendo en todo el mundo y, sinceramente, Túnez es un país muy pequeño, siempre ha estado muy controlado. Espero que esto sea algo muy concreto y esporádico, pero tengo que decirles que nuestro cotidiano no ha cambiado en nada. Vivimos en un país tranquilo. Yo me siento más tranquilo aquí que me he sentido muchas veces, y una vez viajé a Madrid en los años 90 y en un fin de semana hubieron 2 atentados, con lo cual no creo que sea Túnez en particular, y mi familia o amigos han venido a verme y a nadie le diría que no venga por esta circunstancia. Se vive con toda normalidad, es algo... Bueno, mensaje desde luego tranquilizador, señor de Haro, que se le agradecemos por haberlo trasladado desde luego a tantos kilómetros de distancia de nuestro país. Gracias, muy buenas noches y ánimo en estos días, entiendo, de conmoción que están viviendo en ese país. Gracias. Gracias. Volvemos a nuestro país porque el actor Juanjo Puigcorbé ha presentado su candidatura como número 2 a la alcaldía de Barcelona. Este artista catalán, afincado en Madrid, por cierto, desde la última década, se ha quitado la careta definitivamente, apoyando la causa independentista en el interior de las filas de un partido abiertamente secesionista. Puigcorbé se ha mostrado desencantado con el federalismo actual, el cual, dice, ha fracasado, y ha animado a todos los maragallistas, es decir, votantes tradicionales del PSOE catalán, que se suman a Esquerra y voten por la independencia de Cataluña. No es el primer actor en nuestro país que da el salto a la política activa. Veamos otros ejemplos en el siguiente reportaje. Lo de actor barra modelo se va a acabar convirtiendo en actor barra escritor barra político. El primero fue Toni Cantó, primero en Vecinos por Torrelodones y desde hace ya varios años en UPyD. El poeta Luis García Montero ha militado en Izquierda Unida desde su formación, pero no ha sido hasta ahora, tras la comentada marcha de Tania Sánchez, cuando ha sido proclamado como candidato por Madrid. El actor Juanjo Puigcorbé, conocido por sus ideas independentistas, será el número 2 de Esquerra Republicana en Barcelona. Que volem votar molts independència, perquè creiem que Catalunya necessita les armes d'un estat per organitzar-se. Mientras que la escritora Carmen Amoraga, ganadora del Premio Nadal, se va a presentar por el PSOE en Valencia, y Ángeles Caso, Premio Planeta por Podemos Oviedo. En la formación de Pablo Iglesias también milita el actor Alberto San Juan. Pero ¿cómo que no se puede? Desde el momento en que cada uno de nosotros decide ponerse a cambiar las cosas, ya estamos pudiendo. Fuera de nuestras fronteras, actores de Hollywood se han convertido en gobernadores de California o incluso en presidentes de la primera potencia mundial. Y es que la política atrae a Hollywood, no hay más que ver a los equipos prodemócratas y prorrepublicanos que se formaron en las últimas elecciones. ¿Veremos aquí algún día a los de la cultura beber los vientos por los conservadores? Es miércoles, tiempo ya de una de las secciones favoritas de nuestra audiencia, Cita con la Historia. Fernando Paz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no le robamos muchos minutos porque, como saben ustedes, Fernando Paz es un gran declarado seguidor del Barcelona, así que vamos a ir rápido en nuestra sección, Fernando. Napoleón. Se cumplen 200 años de la entrada de Napoleón en París tras escapar de la isla de Elba. ¿Qué hacía Napoleón en la isla de Elba? Vamos a empezar por aquí. Pues estaba exiliado después de la derrota que había tenido en octubre de 1813. Había sido derrotado por una coalición muy amplia de naciones: Austria, Prusia, Rusia, el Reino Unido, España, Suecia, Portugal, en la Batalla de las Naciones, y marchó a París, y unos meses después fue depuesto, fue invadido París por los aliados y fue exiliado a la isla de Elba, obviamente de manera forzosa, y estuvo allí pues unos meses, el hombre hasta finales de febrero del año siguiente. Fernando, ¿por qué ese periodo es conocido como el de los 100 días? Pues porque desde que él escapa en el mes de febrero y llega a Francia, hasta que es derrotado, hasta unos días después de la derrota de la batalla de Waterloo, en junio de 1815, transcurre ese tiempo, transcurre unos 3 meses, casi 100 días, pues prácticamente, ¿no? Al final es depuesto por los propios franceses. En fin, tendremos ocasión de hablar de eso, yo creo, cuando se cumplan los 200 años, allá por el mes de junio, si Dios quiere. Pero vamos, esa es la razón, la duración del tiempo, ¿no?
Entonces, una vez que depuesto Napoleón, los franceses, ¿en qué bando estaban? ¿Con quién estaban? ¿Con él? ¿Contra él? ¿Qué podíamos decir de esto? Bueno, la huida de Napoleón de la isla de Elba, que fue, en fin, una decisión perfectamente consciente para recuperar el poder, le condujo al territorio francés de nuevo y fue acogido por los franceses con un notable entusiasmo. Se cuenta al respecto una anécdota que es cierta, ¿no?, de cuando él estaba ya en tierra continental, escapado de Elba, en que se encuentra con una de las mejores unidades del ejército francés, que era el 5º regimiento de línea, que estaba mandado por el mariscal Ney, que había sido uno de los jefes de la Grande Armée en Rusia, en 2 años atrás, no 3 años atrás. Y enfrentado a la tropa francesa que le adoraba a Napoleón, el emperador bajó, desmontó de caballo, se dirigió al 5º regimiento y les dijo: soldados, si queréis podéis disparar contra vuestro emperador, aquí lo tenéis. Se abrió la pechera, se hizo un silencio de unos segundos e inmediatamente después el regimiento en pleno estalló, lo diré en la lengua original: ¡Vive l'empereur! ¡Viva el emperador! Y Ney, que no tenía un pelo de tonto, se puso al frente de las tropas y todos juntos con las tropas que traía Napoleón marcharon hacia París. Por cierto que entonces aparecieron en París unas pintadas, grafitos se decían entonces, unas pintadas que decían: Luis, referido al rey, Luis XVIII, Napoleón tiene ya suficientes hombres, no les mandes más. Fernando, hay también una anécdota muy curiosa, ¿no?, referida a la prensa. Sí, en este episodio de la llegada de Napoleón hasta París se produjo uno de los episodios, digamos, de los hechos más dignos de figurar en el listado de la infamia universal de la prensa, ¿no?, de cómo una cierta prensa es absolutamente servil, ¿no? Y es conocido como... No toda la prensa. No, ni muchísimo menos, pero lo digo precisamente por la casa en la que estoy, por contraste con la actitud habitual de una gran parte de la prensa frente a la prensa que sí tiene principios y defiende convicciones, ¿no? Y es que uno de sus periódicos, El Monitor Universal, un periódico de París, el día que Napoleón escapó, tituló, y leo literalmente porque lo he traído copiado: el monstruo escapó de su destierro, el monstruo de Napoleón. A los 2 días titulaba: el tirano está ahora en León, ya vamos subiendo camino de París. 2 días después decía: el usurpador está a 60 horas de marcha de París, ya era el usurpador. Y al día siguiente ya le llama Bonaparte, ya le llama por su nombre, dice: Bonaparte avanza a marchas forzadas. Al día siguiente, otra vuelta de tuerca, no solamente le llama por su nombre, por su apellido, sino por su nombre de pila, y dice: Napoleón llega a los muros de París mañana. Lo que no está para que cambie y diga: el emperador está en Fontainebleau. Fontainebleau está en las afueras mismas de París. Culmina diciendo: Su Majestad el Emperador hace su entrada pública en las Tullerías. Nada puede compararse a esta inmensa alegría universal. ¡Viva el imperio! Buenísimo. Don Fernando, a usted siempre le hemos llamado aquí como nuestro gran historiador y espero que siempre sea así. Me comprometo a llamarle de la misma manera, por lo menos en este medio de comunicación. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y un placer. Juanma, ya hay 2 equipos españoles en la final de la Champions, falta el Barça, pero tenemos la resaca de lo ocurrido ayer en el Calderón. Qué partidazo, qué emoción. Qué partidazo y qué ambientazo, precisamente, porque el Atlético de Madrid pasó a los cuartos de final de la Copa de Europa, igual que hizo el año pasado, con muchísimo sufrimiento. Tuvo que remontar ante el Bayer Leverkusen el resultado de la ida y, como estamos viendo, acabó en penaltis, unos penaltis que ni el propio Arda quiso ni tirar ni ver, porque, como comentábamos, fue espectacular el ambiente del Calderón y el sufrimiento rojiblanco. De hecho, vamos a escuchar a continuación el ambientazo del Calderón, tanto al recibir a los suyos, que no falló, ahí lo estamos escuchando precisamente. Simeone pidió a los suyos máximo apoyo y la afición, una vez más, no falló a los suyos, le recibió con este ambientazo al inicio del partido, y cuando terminó, lo vemos justo ahora, al final de la tanda de penaltis en la que se impuso el Atlético de Madrid con este fallo de Kisling, estalló el estallido rojiblanco. Así que, como comentábamos, Gonzalo, ya tenemos 2 equipos españoles en los cuartos de final de la Copa de Europa y esperamos al Barcelona, que está jugando, va a iniciar su partido en apenas cuarto de hora. Pero cogemos el puente aéreo desde Barcelona y nos vamos hasta Madrid. En Madrid, el Real Madrid ha entrenado esta mañana en Valdebebas y al acabar el entrenamiento, Ancelotti tenía un detalle con su plantilla. Les ha invitado a una mariscada, exactamente a una mariscada en la ciudad deportiva del Real Madrid, para unir una vez más a esta plantilla de cara al trascendental partido que hay este domingo en el Camp Nou. Pues Juanma, cuando quieras puedes tener este detalle que tenía Ancelotti con su plantilla, con el equipo de tu informativo. Dame tiempo. Gracias, Juanma. Gracias. Beatriz, vamos. Nos vamos, les dejamos con Punto Pelota a las 9, a las 10, El Gato al Agua. Gracias por su confianza. Nos vemos el lunes que viene a las 8 de la tarde. Ya lo saben aquí, Noticias Intereconomía. Buenas noches.
pare. Hola, como cada mañana acabo de ahorrar 35 litros de agua. O lo que es lo mismo, me acabo de duchar con el rociador de bajo consumo. ¿Qué es eso? Pues simplemente es lo que vulgarmente llamamos el teléfono de la ducha, pero con una serie de agujeritos dispuestos para que se filtre mucha menos agua sin perder la sensación de presión. Además, al estar el chorro dispersado, evitamos la calcificación del mismo, o sea que son más resistentes y duraderos. Ganas por todas partes. Puedes llegar a ahorrar más de 12.000 litros al año y encima alargar la vida de tu rociador. Es una idea de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa, tú eres la estrella. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. Hoy tenemos una oportunidad exclusiva de adentrarnos en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y es que hoy está con nosotros el jefe de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Iván Márquez. Hola, señor Márquez. Muchísimas gracias por aceptarnos, por concedernos su tiempo. La primera pregunta es, usted como representante de las FARC es una de las figuras clave para el proceso de la paz que se está dialogando aquí en La Habana. ¿Cómo evalúa el avance de los diálogos? ¿Por qué cree que siguen obstaculizando el proceso de paz en Colombia si las partes están de acuerdo con el diálogo? Bueno, estamos avanzando de una manera satisfactoria. Hasta el momento hemos logrado 3 acuerdos parciales, uno en torno a tierras, otro sobre expansión de la democracia o participación política ciudadana y un tema relacionado con las drogas de uso ilícito y su solución. Ahora estamos avanzando en la construcción de acuerdos en torno al punto víctimas, que es muy importante para las dos delegaciones, muy importante para el país, para las víctimas, y se va a convertir en un asunto fundamental, decisivo, clave, para el logro de un entendimiento. A lo largo de estas discusiones, pues han habido desencuentros, los cuales los hemos guardado en un congelador. Son las salvedades, son temas que vamos a volver a retomar más adelante para ver si es posible ponernos de acuerdo e incorporarlos en un eventual futuro acuerdo de paz. Y en una entrevista reciente, Santos afirma que para que funcione el proceso de paz tiene que ponerse en los zapatos de las FARC. ¿Lo hace? ¿Están satisfechos con la atención que presta el presidente al conflicto? No, desde luego son dos visiones distintas, encontradas. No es que confluyamos en una visión, todo tiene que discutirse en la mesa. Iniciamos siempre con posiciones muy distantes, pero en el transcurso de las discusiones vamos paulatinamente aproximándolas hasta llegar a la redacción de un acuerdo. Pero no es fácil porque se trata de dos visiones totalmente encontradas. Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe publicó en su Twitter un documento en el que el ejército advierte de que la guerrilla de las FARC, que mantiene negociaciones de paz con el gobierno, estaría planeando ataques contraviniendo así el alto el fuego que declaró las FARC de forma unilateral el pasado mes de diciembre. ¿Cómo califica estas revelaciones? A mí me parece que esas son voces de los que desde el interior de las Fuerzas Armadas adversan
la posibilidad de paz para Colombia. No tiene ningún fundamento y sabemos que al interior de las Fuerzas Armadas, por el contrario, hay un sector que mayoritariamente respalda el esfuerzo por una solución política de este conflicto que ya se prolonga por más de 60 años. Y la denominada Comisión Histórica dedicada al conflicto estudiaba solo los documentos desclasificados y ofreció su visión sobre el conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano. ¿Qué saldría a la luz si se desclasificaron los documentos de la inteligencia colombiana? Todavía hace falta que el gobierno autorice el acceso a los archivos. Eso es muy importante para poder establecer las responsabilidades en este conflicto. Pero quiero afirmar que el informe de esta comisión histórica del conflicto y sus víctimas se va a constituir en un material de trabajo, en un documento de trabajo muy importante para la mesa de conversaciones, sobre todo ahora que ha empezado a hablarse de máximos responsables. Y si hacemos una lectura cuidadosa de los dos informes de los académicos que participaron en su elaboración, allí vamos a encontrar ya un universo de máximos responsables del conflicto. Vamos a entender cómo se originó esta confrontación. Era necesario elaborar un relato histórico, conocer acerca del origen del conflicto, de su desenvolvimiento, de los impactos en la población y fundamentalmente en torno a los responsables, porque se ha pretendido atribuirle la responsabilidad a la insurgencia, cuando es todo lo contrario. Los guerrilleros estamos haciendo uso de un derecho universal, que es el del alzamiento armado contra regímenes injustos. Entonces la responsabilidad es más bien del gobierno en este caso. Nosotros decimos que el Estado es responsable por acción o por omisión. Esa es la última instancia de imputación. En otras palabras, es el generador del conflicto. Nosotros somos una respuesta a la violencia ejercida desde el poder. Y en esas circunstancias es que decimos que le cabe al Estado precisamente la máxima responsabilidad. Y debe reconocerla. Nosotros decimos que el Estado también es imputable. Están ahí presentes también no solamente los actores armados, para decirlo de alguna manera, sino aquellos actores que no portan armas, pero que son determinadores de políticas que han afectado seriamente a la población colombiana. Y hace poco el presidente Santos ha tocado el tema de la Comisión de Verdades. Dice que en caso de celebrarse se descubrirán verdades incómodas. ¿A qué piensa que se refería? Bueno, pues pienso que debe estar aludiendo, es mi opinión personal, a los archivos secretos, ¿no?, que deben poner el gobierno en manos de los investigadores, ¿no? Hay una responsabilidad clara en sectores como son el sector empresarial, los terratenientes, los ganaderos, la misma Iglesia Católica que en algunos momentos históricos instó a la violencia partidista. Están factores externos, gobiernos que de alguna manera ejercen una injerencia muy fuerte en el conflicto interno colombiano, y lo digo sin ambajes. Me refiero a los Estados Unidos, me refiero a Israel y me refiero a Gran Bretaña, que intervienen no solamente con recursos, sino con tecnología militar de punta, lo cual ha contribuido a generar más victimizaciones en Colombia. Y recientemente se ha dado a conocer que Washington ha designado un enviado especial para el proceso de la paz. ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Qué papel exactamente tiene en ese proceso? Sí, efectivamente nosotros hablamos con una delegación del gobierno de Washington. En La Habana hizo presencia su delegado especial, acompañado con otro